Y el cuestionario comienza con la pregunta 1 que dice, ¿qué significa ser misionero de la misión de amor del Cristo? Pregunta 2. ¿Quién puede considerarse realmente misionero? Pregunta 3. Cuando no hemos logrado la realización interna, ¿podemos considerarnos verdaderos misioneros si amamos la misión de amor y su obra? Pregunta 4. ¿Cuál debe ser la actitud de quienes están recibiendo la vibración de amor del Cristo? ¿Por qué? Pregunta 5. ¿Somos misioneros por el solo hecho de pertenecer a la misión de amor? Pregunta 6. ¿Qué demuestra aquel que hace abstracción de sí mismo en toda circunstancia de su vida diaria? Pregunta 7. ¿A qué nos llevaría una realización externa sin la base de nuestra realización interna? ¿Por qué? Pregunta 8. ¿Por qué es imprescindible la fe? Pregunta 9. ¿Por qué el conocimiento debemos profundizarlo hasta comprenderlo perfectamente y realizarlo? Pregunta 10. ¿Cuál es la verdadera vida, la espiritual o la humana? Pregunta 11. ¿Por qué este es el momento crucial y definitivo para los hombres? Pregunta 12. ¿Cómo se llega a la misión de amor? ¿De qué depende? ¿Ese camino tiene relación con la realidad misionera de cada ser? Pregunta 13. 13 y 14 van juntas. ¿Cuál es la capacitación primordial? Pregunta 14. ¿Cómo se encuentra la partícula espiritual encarnada? Pregunta 15. ¿Qué impide al espíritu realizar la vida acorde con las leyes divinas? ¿Por qué? Pregunta 16. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como misioneros? Pregunta 17. ¿Qué debemos tratar de que aflore en nosotros? ¿Por qué? Pregunta 18. ¿Qué debemos hacer con las enseñanzas que recibimos? Pregunta 19. ¿Qué comprenderemos si aplicamos la enseñanza? Pregunta 20. ¿A qué tenemos derecho como hijos de Dios? ¿Qué significa cuando no lo logramos? Pregunta 21. ¿Cuándo espiritualmente nos ofrecimos para el trabajo? ¿Por qué se nos aceptó? Pregunta 22. ¿Qué significa ser misionero del amor del Cristo? Pregunta 23. ¿En qué debemos ser misioneros constantemente? ¿Para qué? Pregunta 24. ¿Cuánto se ha preparado todo? Pregunta 25. ¿Para qué es este trabajo en el cual los misioneros están empeñados? Pregunta 26. ¿Qué puede hacer demorar a los misioneros en el camino ascendente? Pregunta 27. ¿Qué nos procurará todo lo que debamos sufrir? Pregunta 28. ¿Podrían sernos dados dolores innecesarios para nuestro espíritu? Pregunta 29. ¿A qué aspecto de nuestro espíritu humano llaman las sensaciones placenteras? A nuestra mente. Pregunta 30. ¿Por qué es necesario analizar
tanto las sensaciones dolorosas como las placenteras. Pregunta 31. ¿Qué habremos logrado cuando hayamos superado los obstáculos y barreras que podrían demorarnos en nuestro camino? Pregunta 32. ¿Cómo tratan las fuerzas negativas en toda forma de impedir que los servidores del Cristo logren la superación humana? Pregunta 33. ¿Cómo se realiza, por lo general, el trabajo inconsciente? Pregunta 34. ¿Qué nos hará fácil superarlo todo? Pregunta 35. ¿Debe ser sojuzgado o aprisionado nuestro yo inferior? Pregunta 36. ¿A qué llamamos yo superior? Pregunta 37. ¿Qué ocurre si no se logra el equilibrio entre el yo superior y el yo inferior? Pregunta 38. ¿Qué ocurre cuando el yo superior actúa de acuerdo con la finalidad traída? Pregunta 39. ¿Qué ocurre cuando no existe equilibrio entre el yo superior y el yo inferior? Pregunta 40. ¿Para qué nos ayudan las vibraciones superiores que recibimos? Pregunta 41. ¿Por qué es una enorme responsabilidad la que trae un ser evolucionado cuando encarna con una misión de bien que realizar? Pregunta 42. ¿Qué tiene que superar el espíritu aún siendo evolucionado cuando está encarnado? Pregunta 43. Cuando un ser evolucionado puede transformarse en un hombre egoísta y ambicioso. La repito esta pregunta. ¿Cuándo un ser evolucionado puede transformarse en un hombre egoísta y ambicioso? Pregunta 44. El tener en un momento cualquiera de nuestra situación misionera un pensamiento de vanidad, ¿significa que sentimos vanidad? Pregunta 45. ¿Qué significa que un espíritu evolucionado encarne con una misión de bien? Pregunta 46. ¿Por qué aquel que está capacitado para hacer el bien y no lo hace está haciendo mal? Pregunta 47. ¿Qué posición interna debe adoptar todo aquel que sienta o tenga conciencia de su jerarquía en cualquier sentido? Pregunta 48. ¿El tener una cierta evolución significa que se hayan obtenido todas las superaciones? Pregunta 49. ¿Por qué necesitamos mantenernos estrechamente unidos por el amor y el deseo de acción de bien? Pregunta 50. ¿Cómo debemos considerarnos todos dentro de la obra del Cristo? Pregunta 51. ¿Qué se le recuerda a un ser misionero cuando está como humano en este ambiente terreno en que debe actuar? Pregunta 52. ¿Qué es la comprensión espiritual? ¿Cómo debemos proceder ante la falta de comprensión de los demás? Y finalmente, la pregunta 53. ¿A qué debe ser supeditado nuestro aspecto emocional? Mis queridos, y este es el final de todo lo referente a la lección 4. Ahora, antes de irme, les habré de leer la invocación del amor.
unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Mi querido, muchísimas gracias por haber estado ahí acompañándome y escuchando las enseñanzas. Quisiera, antes de terminar este día, trayéndoles una pequeña pausa musical para traerles un poco de relajación mental, espiritual y física. Luego de una pausa, vendré con música. Gracias. Y de ahí me habré de despedir para volver la próxima. Gracias.